¿Qué tal? Les saludo con la satisfacción de poder servirle. Este video es parte de una serie de 4 exposiciones sobre el bautismo en agua. Puede ser un buen recurso para quienes se están preparando a fin de ser bautizados. El bautismo es la señal pública de que un creyente es admitido en el nuevo pacto de Dios y por lo tanto es integrado al pueblo de Dios. Esa admisión al nuevo pacto nos permite ser parte también de la comunidad del reino de Dios, que no es otra cosa que la iglesia. Desde el Antiguo Testamento, cuando Dios elige a una persona o a una familia o a una nación, una consecuencia de esa elección es la necesidad de establecer con él o con ellos un pacto. En todo caso, Dios pide ser obedecido y adorado como un único y exclusivo Dios, y por lo tanto el pueblo debe cuidar su conciencia de ser el pueblo elegido. Esa conciencia de elección es muy importante. Por eso el pueblo debe guardar santidad. A cambio, Dios se comprometía a darle protección y bendición al pueblo. Para cuidar esa relación se establece un pacto. Debemos reconocer que los pactos bíblicos han contado con la iniciativa de Dios más que de los hombres. El pacto es un acto voluntario. El comentarista bíblico J.B. Bauer dice que en el pacto o alianza de Dios con su pueblo se resume la esencia de la religión del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Se entiende por pacto el convenio que expresa una relación especial entre el Señor y su pueblo. En el Antiguo Testamento el término berit significa pacto y ocurre 285 veces en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento el término diateque o diateque significa pacto y aparece 33 veces. Bauer explica que entre partes desiguales es natural que sea el más fuerte el que concede la berit, el pacto, al menos fuerte que se la pide. El menos fuerte tiene que guardar las condiciones bajo las cuales logra la berit. De lo contrario, el más fuerte no estaría obligado a su promesa. Si dos partes iguales conciertan una berit, ambos naturalmente se conceden mutuamente la berit y se tienen derechos y deberes por igual. Lo impresionante de los pactos entre Dios y su pueblo es que el más fuerte, Dios, adquiere compromisos de fidelidad eternos con el pueblo, el menos fuerte, y lo concede por la gracia, y al menos fuerte se le demanda nada más la obediencia. Los pactos en todos los casos se fundan en el amor de Dios dado gratuitamente. Dios es el que elige, así lo expresan diferentes textos de la Biblia. No es una alianza entre iguales, mas Dios se compromete a establecer la alianza o pacto como si fuera de iguales. El pacto es obra de Dios y don de Dios. La hace Dios, esa alianza, y también la concede. En el Antiguo Testamento conocemos varios pactos. Por ejemplo, el pacto de Dios con Noé en Génesis 9. El pacto de Dios con Abraham en Génesis capítulo 15 y reiterado en el capítulo 17. El pacto de Dios con Israel. En diferentes textos del Antiguo Testamento se señala, especialmente Éxodo y Salmos. Y el pacto de Dios con David en 1 Crónicas 17, 10 al 15. Jesús, ya en el Nuevo Testamento, nos trae el nuevo y mejor pacto, como dice la Escritura. Ese pacto recoge los aspectos anteriores y los supera, porque es Dios mismo, en Cristo, el mediador de un nuevo pacto cuya promesa es la herencia eterna, dice Hebreos. El pacto de Cristo nos permite a los creyentes ser transformados de gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. Es un acto que busca traer perdón de pecados a Israel. Es un pacto eterno que no puede ser anulado, dice Gálatas 3:17. Si antiguamente la señal del viejo pacto era la circuncisión, en el nuevo pacto la señal es el bautismo. El bautismo, que se administra una sola vez después de haber creído, es la señal de que hemos entrado en ese nuevo pacto con Dios, mediante nuestra confesión de fe en Jesucristo. El nuevo pacto nos une a la nueva comunidad, la de los creyentes en Cristo. Los creyentes formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Romanos 12:5. El bautismo da testimonio público de esa unidad en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios.
Como comunidad de fe confesamos que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Así lo expresa el capítulo 4 de Efesios. Al ser bautizado en el nombre de, esto significa el creyente entra por el bautismo en una relación estrecha con aquel en quien o en cuyo nombre es bautizado, Romanos 6:3. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 3:27 afirma que todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Esto nos da la entrada a la comunión con todos los demás creyentes, pues en Cristo somos uno. De allí las palabras del apóstol Pablo: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. En Hechos, en el capítulo 2, el verso 41, se da cuenta de esta unidad del cuerpo de Cristo mediante el bautismo, porque se expresa así: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Nuestra pertenencia a una congregación local, una iglesia local, expresa nuestra unidad a la iglesia universal, al cuerpo total de Cristo. Cada iglesia local es iglesia de Cristo en sí misma y representa a la iglesia universal. Al pertenecer a una iglesia local, somos unidos al pueblo de Dios de manera universal. Hablemos de la iglesia. Es la comunidad del Espíritu. La iglesia es la comunidad del Mesías, del Cristo. Es decir, es la comunidad de los que creen, aman y siguen y sirven a Cristo, al Mesías. Y es a la misma vez la comunidad del Espíritu. Es en el día de Pentecostés cuando los primeros cristianos recibieron el don del Espíritu Santo y ello les trajo la unidad que el pueblo de Dios debe tener. El relato del derramamiento del Espíritu Santo sobre los primeros cristianos está allí en Hechos 2 también. Digamos algunas cosas alrededor de ese importantísimo acontecimiento para la iglesia. En primer lugar, Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua, según se había establecido en textos como Levítico 23. En segundo lugar, Pentecostés celebra la entrega de la ley por parte de Dios a Moisés. Tercero, en Hechos, en el capítulo 2, el Pentecostés tomó otra dimensión, siendo ese día en el que el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes. Así que hay una entrega nueva de Dios, pero este es el Espíritu de Dios. Y en cuarto lugar, la importancia que tenía Pentecostés es relevante. Imagínense que Pablo consideraba Pentecostés como una celebración dentro de su práctica de vida. Allí en 1 Corintios 16:8 cita esa referencia. Pues bien, en Pentecostés la iglesia nace como una comunidad del Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa? Podemos explicarlo a la luz del pensamiento de Pablo en Romanos 8, 14 al 16. El verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El verso 15: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu con mayúscula que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Verso 16: el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ese es el texto de Romanos 8. La iglesia es la comunidad de los hijos de Dios guiados por el Espíritu Santo. Es una comunidad en medio de la humanidad, siendo parte de la humanidad, pero no como la humanidad. Es una comunidad que tiene la particularidad de vivir por el influjo del Espíritu Santo. Por eso el creyente debe ser bautizado no solo en agua, sino bautizado con el Espíritu Santo. Y esto es de Dios. ¿Qué más debemos decir de la iglesia? Es la comunidad de paz. ¿Cómo es la comunidad del Espíritu? Es una comunidad de paz. Es decir, es una comunidad reconciliada y que vive en bienestar. En 1 Corintios, el capítulo 14, verso 33, el apóstol Pablo dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En la comunidad del Espíritu, la dominación y la opresión han quedado superados por el ordenamiento del Espíritu. Esta no es la paz sinónima de ausencia de conflictos, sino la paz que brota de una manera servicial de vivir.
es la paz que rompe con toda forma de servidumbre opresiva. ¿Qué decimos además de la iglesia? La comunidad de libertad. En 2 Corintios 3:17 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Somos la comunidad de la libertad. No basta con que hayamos sido liberados por Cristo, tenemos que mantenernos firmes en esa libertad. En Gálatas 5:1, Pablo nos exhorta en esa línea: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La libertad del espíritu no es un asunto de soltura emocional, es más bien una resistencia a cualquier forma de sometimiento servil. Nuestra libertad no debe ser aprovechada para infundir tropiezo al débil. ¿Qué más decir acerca del pueblo de Dios? La iglesia es la comunidad de amor. En Romanos 5:5, la traducción del lenguaje actual lo dice así: porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Es decir, el fruto del Espíritu en nosotros es amor. El Espíritu nos hace amarnos. Es un amarnos que supera las palabras para hacer las cosas que pasen del dicho al hecho. La comunidad del Espíritu es la comunidad de los que aman con el amor que Dios nos infunde. Es esa la clase de amor con el que podemos perdonar radicalmente y servir generosamente. ¿Qué más es la iglesia del Señor? Es la comunidad del gozo. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Somos la comunidad del gozo del Espíritu. Nuestro gozo es extraño para el mundo. Gozo en las tribulaciones. A nosotros se nos puede pedir que estemos siempre gozosos a pesar de las circunstancias. La comunidad del Espíritu es de gente que puede experimentar el gozo completo que viene como fruto de nuestra íntima confianza en Dios, como se expresa en Romanos 8:28. A esta comunidad somos unidos visiblemente mediante el bautismo en agua y afirmados y usados por Dios mediante el bautismo del Espíritu Santo. Así que esta es la iglesia. Y como iglesia somos invitados a la mesa del Señor, la cena del Señor. Somos una iglesia de la comunión. Tenemos comunión unos con otros mediante Jesucristo. Es decir, Cristo es la causa y el medio por el cual somos iglesia, y podemos tener compañerismo y sentido de pertenencia unos a otros en Cristo. La máxima expresión de la comunión cristiana es la celebración de la Cena del Señor, conocida también como Eucaristía, que significa en griego acción de gracias, o Santa Cena, como solemos llamarle. La Cena del Señor nos recuerda la Pascua del pueblo judío. La Pascua fue el evento que vivió el pueblo hebreo la noche en el que el ángel del Señor pasó por Egipto matando a todos los primogénitos de ese pueblo. Los únicos que se salvaron fueron los primeros hijos varones de los hebreos, que habían sacrificado un cordero y pintado el dintel de sus puertas con la sangre. El ángel pasó de largo y no hubo muerte entre los judíos, según se testifica en el libro de Éxodo capítulo 12 específicamente. Aquella fue la comida de la liberación. La Santa Cena es la comida de nuestra salvación en Cristo Jesús, una especie de liberación. En el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo que, como Cordero de Pascua, sin mancha y sin defecto alguno, se ofreció a sí mismo a Dios para que nosotros tuviéramos vida en su nombre. Por eso, el participar de la cena del Señor es un privilegio y una responsabilidad. Es el Señor que nos invita a su mesa para comer el pan, símbolo de su cuerpo herido y sacrificado en la cruz, y de beber el vino, símbolo de su sangre derramada en la cruz para remisión o perdón de los pecados. Cristo se entregó una sola vez por nuestra redención. Pagó con su sangre el precio de nuestra liberación. Cuando nos acercamos a la mesa del Señor debemos tener muy en cuenta varias cosas, pero una de ellas son: en ese acto estamos recordando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, como un cordero de Pascua. Otra cosa más, al participar de la cena del Señor o la cena de la comunión, nos unimos con Él en su muerte y también en su resurrección. Y digamos algo más.
Como cuerpo de Cristo, la iglesia celebra la Cena del Señor hasta el día de la venida del reino de Dios, cuando celebremos como Iglesia Universal esta comunión junto con Jesucristo. Cuando Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y lo entrega, hay algo más que un simple ejercicio de un anfitrión. El pan que Él reparte une a los que lo comen. Aquel pan era símbolo de su cuerpo, del cuerpo que sería entregado y partido por ustedes, como dijo Jesús en referencia a la iglesia. Es su vida entregada hasta la muerte en un sacrificio personal. El cuerpo de Cristo representado en el pan es verdadera comida, dice Jesús en Juan 6:55. Comida que da vida. Para dar vida, el pan tiene que ser partido, es decir, morir, es sufrimiento. Él se entrega por nosotros para que nosotros vivamos. En la cena del Señor, el pan es alimento, materialmente hablando, pero las palabras de Jesús le dan al pan un sentido espiritual que alimenta a su pueblo, alimenta a su espíritu en la promesa y en la garantía de su sacrificio. La copa contiene vino, símbolo de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Pero también la copa es símbolo de la fiesta de una alianza nueva. No es cualquier copa, es la copa de la comunión, así se dice en 1 Corintios 11. Es la comunión de la iglesia con Jesús y es la comunión de los hermanos y de las hermanas. Es copa de bendición, dice Pablo en Corintios, en primera carta de Corintios 10:16. Jesús pagó a precio de sangre nuestra libertad de la esclavitud. A eso se le llama redención. El mismo apóstol Pablo lo explica de esta manera en Efesios 1:7. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Por eso dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con su sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Redimir es liberar. La sangre de Cristo es vida entregada por nosotros. En Éxodo 24:8 dice que Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre estas cosas. Así dice el texto. Cristo es el mediador de un nuevo pacto o alianza. Con su sangre, Cristo transforma la vieja alianza y establece una nueva alianza. Esta nueva alianza no necesita de la sangre ajena. Cristo pone su propia sangre. Esta sangre no es rociada, debe ser bebida, porque solo el que bebe mi sangre tiene vida eterna, dice Jesús en San Juan 6:54. La alianza se realiza en el acontecimiento de la muerte de Jesús. En la primera alianza, el pueblo y el altar quedaban unidos por la sangre de un cordero. En la segunda alianza, el pueblo y Dios quedan unidos por la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado que nos separa de Dios y nos une. Dios había establecido con Israel una alianza mediante la cual sería su Dios y ellos su pueblo. Era una alianza condicionada por Dios a la obediencia de aquel pueblo. La fidelidad del pueblo debía llevarlo lejos de la traición a Dios, sobre todo en relación con otros dioses. Pero Israel era un pueblo de dura cerviz, así lo expresa Nehemías, entre otros textos. El pecado de aquel pueblo rompió una y otra vez la alianza con Dios. Entonces Jesús establece una nueva alianza o nuevo pacto con un nuevo pueblo, y así lo expresa el apóstol Pedro, cuando dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Bendito el nombre del Señor. En la Biblia, decir que Dios se acuerda de Abraham es porque Dios realiza una acción a favor de Abraham. Tener memoria de Jesús no es solo recordar lo que Él hizo en la cruz, sino es responder a su llamado para unirnos a su mesa en la comunión del cuerpo del Señor. Comer el pan en memoria de Jesús es algo más que recordar lo que Él hizo, es hacer algo a favor de Jesús correspondiendo a lo que Él hizo.
En memoria de mí. Esa frase que se pronuncia cuando estamos tomando la cena del Señor significa en respaldo a lo que Él es y a lo que Él hace. Jesús es amor vivo y activo de Dios. Por eso, celebrar la cena del Señor implica celebrar el amor. El mayor gesto de amor es cuidar la unidad del cuerpo de Cristo, a veces hasta entregando la vida o parte de ella. De allí la importancia del perdón. Pedimos el perdón de Dios y perdonamos a nuestros hermanos. Esto nos hace libres para participar de la comunión o de la Santa Comunión. En 1 Corintios se presentó una situación conflictiva que el apóstol Pablo enfrentó. Allí en 1 Corintios 11, 23 al 24 hay alusión de esto. Sucedía que, como solía acontecer en las iglesias del primer siglo, las congregaciones tenían una comida comunitaria llamada ágape, la cual se realizaba como parte del convivir cristiano. Siendo domingo un día laboral, los cristianos que tenían mejor condición económica podían eximirse de trabajar aquel día. Pero en 1 Corintios se nos está hablando de que la mayor parte de la población era esclava, por lo que muchos cristianos debían realizar sus obligaciones laborales en el día del Señor. Entonces, los primeros 2 libres llegaban a la casa de reunión y se adelantaban a comer y llegaban a darse extremos como el descrito por Pablo cuando dice, mientras unos tienen hambre, otros se embriagan. Se producía un menosprecio de los que tenían suficiente en sus casas para comer contra aquellos que no tenían. Para Pablo, esto contradecía totalmente el sentido de la cena del Señor. Un cristiano debe saber que participar de la Santa Cena implica entender que somos parte del cuerpo y debemos honrarlo con nuestra actitud de vida. Pero entre los corintios había divisiones. El respeto por el cuerpo de Cristo, la iglesia, pasa necesariamente por el consejo que dice Pablo. Así que, amados hermanos míos, cuando os reunáis o cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Recordemos que cuando Jesús instituyó la Santa Cena o la Cena de la Comunión, lo hizo en un ambiente de enseñanza sobre el amor, el servicio de los unos a los otros, como lo relata Juan en el capítulo 13 especialmente. La actitud con que debemos participar en la mesa del Señor es como lo hacían los primeros cristianos, y partiendo el pan en la casa comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es un hecho importantísimo, allí en el libro de Hechos 2:46. Vamos a la cena del Señor, Jesús nos invita, no permitamos que nuestra dureza de corazón nos arrebate la bendición de esa invitación. Si conocemos el significado de este sacramento, como se le llama, o ordenanza, no debemos participar de la cena del Señor de manera liviana y sin compromiso. Debemos hacerlo con la mayor responsabilidad, pues solo quien entiende lo que Cristo hizo por él puede asumir una vida consecuente con el Evangelio. Participar de la cena del Señor implica participar de la comunión en el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, que es la iglesia. Con ese antecedente, la Santa Cena es para quienes se han entregado a Cristo y lo proclaman como su Señor y Salvador, y quienes con su testimonio esperan el gran día en que participaremos de la gran cena del reino de Dios, como se señala en textos de Mateo 26, Juan 13, Lucas 22, entre otros. Pues bien, llegamos al final de esta tercera entrega sobre el tema del bautismo en agua y específicamente hemos hablado sobre el subtema Unidos al pueblo de Dios. Si usted forma parte de un grupo de estudio o de preparación para el bautismo, le animo a dialogar con algunas acciones o sugerencias en mente. Por ejemplo, aclaren cualquier duda o inquietud que tengan con respecto al tema hasta aquí tratado. Apóyese en personas que tienen conocimiento y madurez sobre esto. Dialoguen con respecto a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿estás integrado a una iglesia local? ¿Por qué es importante pertenecer a una congregación local? ¿Qué clase de motivaciones son las que deben hacernos permanecer unidos a una congregación? Una pregunta importante: ¿cuál es el sentimiento que le despierta el privilegio de participar en la cena del Señor? Estas son preguntas que pueden conversar y muy importante que usted dé su propia valoración. Si gusta compartir conmigo sus observaciones o interrogantes, escríbame al correo al pie o envíeme su mensaje de texto
o al Telegram al número telefónico de referencia. Recuerde que aún nos queda pendiente un cuarto subtema que se basará en interrogantes frecuentes que hacen las personas que se van a bautizar y que quisiéramos abordar de esa manera. Gracias por su fina atención. Bendiciones.